Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Y esta cortina así caribeña también tiene que ver con nuestro querido compañero César Saravia del colectivo Marcha, porque vamos a tener la columna Sin Fronteras, así que le damos la bienvenida. Hola César, ¿cómo estás? Acá de Natacha, desde los estudios FM La Tribu. Hola, Chicha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hace mucho que no te veo, lo voy a decir al aire, así te genera cargo de conciencia. Sí, justo estaba hablando de... Bueno, no sé cuándo es la última columna, tengo ahí como difuso el calendario, pero bueno, seguro la próxima sí. Más te vale. Bueno, después del reclamo hecho al aire, ¿con qué vamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un país que no me parece que no hablamos este año tanto, o no sé si me fallan mis cuentas, pero que es Ecuador. Ecuador, digamos, un país que no solamente vamos a hablar de este país por un tema de cuotas, sino más bien porque creo que también es una realidad que representa cierto arquetipo de las derechas latinoamericanas, bueno, y en general en el mundo, que no se habla tanto. Por ahí estamos más enfocados en las ultraderechas, ¿no? Que tienen como un discurso cultural más claro, ¿no? Sí. Pero en el caso de Ecuador vamos a encontrar algo de ciertos patrones de lo que podemos denominar, que muchas personas vienen denominando, y que incluso la persona que vamos a tener, que nos va a estar contando un poco de Ecuador, que es el neoliberalismo autoritario, ¿no? Okay. Esta mezcla en que pareciera que hoy el ajuste neoliberal prescinde un poco de los elementos típicos de la democracia, por lo menos de su institucionalidad más estricta, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, la excusa para hablar es el primer año de gobierno de Daniel Noboa, que es el actual presidente de Ecuador, y vamos a empezar hablando un poco de quién es Daniel Noboa, pues, para refrescar un poco, que tiene pocos años, digamos, en el mandato. Noboa es un administrador, es un empresario, dedicado al sector bananero. Esto es muy simbólico, digamos, en cierto punto, y que a partir de noviembre de 2023 se convirtió en el presidente más joven electo democráticamente en la historia de Ecuador, y en la actualidad el presidente más joven de Latinoamérica, ¿no? Llegó a superar a otros como Bukele y Gabriel Boric, que ostentaban ese récord en algún momento. Y además tiene la particularidad de que llega al mandato en un momento de crisis política en que Guillermo Lasso, el entonces presidente, rompe de alguna manera con la Asamblea Legislativa. Esto genera un clima de tensión política y activa algo que en Ecuador se conoce como la muerte cruzada, que es básicamente ante el intento de la Asamblea por destituirlo. Guillermo Lasso lo que dice, bueno, no me voy, nos vamos todos, ¿no? Y entonces convoca elecciones generales, donde resulta electo Noboa, que lo hace además en un contexto de una violencia política muy fuerte que vive Ecuador, que incluye el asesinato de varios candidatos, entre ellos un candidato a la presidencia durante las pasadas elecciones, y esto de alguna manera permite o facilita que al llegar al poder Noboa implementa una suerte de buquelización de su política de seguridad, en el sentido de que se vuelve más represivo. Nosotros, seguramente muchos y muchas de quienes nos escuchan, recordarán las imágenes de un asalto, por ejemplo, a canal de televisión, o imágenes, digamos, bastante fuertes, en un país que no estábamos acostumbrados tampoco a ver ese tipo de imágenes. Ecuador solía ser uno de los países más seguros del continente. Eso vino cambiando desde hace unos años, en parte también por la salida del Estado, que vamos a ver cómo esto se expresa en distintas crisis que hoy vive el país, ¿no? Otra de las cosas que lo hicieron famoso fue el asalto a la Embajada de México, que esto fue un hecho inédito, incluso en contextos de dictadura no había pasado, que un gobierno violara, digamos, el derecho al asilo y entrara, digamos, a la embajada de otro país, y esto fue, digamos, que fue muy polémico y que tuvo costos de tipo diplomático también para Ecuador. Después no me acuerdo de eso. Opositores, periodistas, militantes. Sí, perdón. No, César, que no me acuerdo lo del asalto a la Embajada de México. Sí, eso fue el año pasado. Perdón, fue a principios de este año. Tengo que revisar bien la fecha, pero fue a principio. Básicamente el asalto fue, digamos, entrar a la embajada para retener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que estaba siendo acusado por casos de corrupción y que estaba asilado en la Embajada de México. Y en el último tiempo también todo lo que tiene con la crisis energética, en el que el país estuvo durante muchas horas y muchos días sufriendo constantes apagones en el suministro eléctrico, lo cual digamos que viene a crear una combinación de elementos y fórmulas para una situación muy compleja que vive hoy Ecuador. Entonces nos encontramos frente a una crisis de multidimensional, digamos, que atraviesa distintos aspectos,
Y sobre esto quisimos hablar con Alejandra Santillana Ortiz, quien es parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencia y del colectivo Yas Unidos, y además es una de las voces referentes que tenemos desde Marcha Noticias, en una de nuestras voces autorizadas de Ecuador. Escuchemos qué nos tiene que decir Alejandra. Es fundamental pensar que esta crisis multidimensional, que parece más colapso y que está básicamente sustentada en una crisis económica, en una crisis energética y en una crisis de seguridad, también implica una crisis en términos de la reproducción social de la vida, ¿no? Los niveles, digamos, de precarización, de desempleo, de hambre, de imposibilidad de acceder a una serie de derechos garantizados en la Constitución ecuatoriana es como lo que organiza un poco nuestras vidas hoy en día. Eso obviamente para los sectores populares y medios, para los sectores agroexportadores, que son los únicos beneficiados en este momento y que aparecen es nuevamente que lo que estamos asistiendo es un modelo primario exportador, ¿no es cierto?, de economía de enclaves extractivistas que no redistribuyen, digamos, en el conjunto de la sociedad, que son subsidiadas por el Estado, y que ahora tenemos un representante directo en la presidencia de la República, ¿no? Entonces, es un tipo de neoliberalismo autoritario, ¿no?, que se ha ido volviendo más autoritario y que nos conlleva a la siguiente crisis, que es una crisis política generalizada. Ahí estábamos escuchando entonces a Alejandra de la Asamblea Transfeminista de Ecuador y también compañera del colectivo Marcha, hablando del modelo neoliberalista, ¿no? Sí, hablamos de esta categoría que ella utiliza, me parece interesante de lo que escuchamos de Alejandra, esta idea de una crisis multidimensional, es decir, como una crisis que debe ser vista desde distintas dimensiones, pero que además se parece casi un colapso, ¿no?, por la cantidad de cosas que ocurren en simultáneo, lo económico, la seguridad, lo energético, y que de alguna manera desata lo que podríamos interpretar como una crisis generalizada, también dentro del sistema político, lo cual sabemos que habilita en muchos casos la posibilidad a partir del otro año que Ecuador va a entrar en un proceso electoral, de que, digamos, se despierten los monstruos, ¿no?, desde más hacia la derecha incluso, y en ese sentido yo creo que es interesante seguir lo que va a pasar en este país, y algo que también es importante que destaca Alejandra, es pensar como en estos contextos de crisis generalizada, se habla muy poco del impacto, ¿no?, en el ámbito de la reproducción de la vida, que tiene, digamos, sobre todo un foco o que impacta principalmente a mujeres y a los sectores populares, quienes terminan asumiendo un costo mayor, y cómo los beneficios incluso existen para algunos sectores, los sectores empresariales que se benefician pese a este contexto de crisis generalizada, ¿no? Y en este sentido nos queríamos profundizar, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está impactando a nivel de la organización social en Ecuador, en un escenario, digamos, donde hay mucho miedo por la inseguridad, por la presencia del narcotráfico en el Estado, que es otra de las características, digamos, de este periodo, en que es cada vez más difícil lograr ver esa diferencia entre, por un lado, el narcotráfico y otra el Estado, y escuchamos a Ale que nos cuenta un poco de cómo viene esta organización. Las consecuencias directas hacia los sectores populares y el campo popular, digamos, ¿no?, lo que nos muestran es que hay una profundización de las condiciones, digamos, de precarización, y por lo tanto las organizaciones están debatiéndose entre la supervivencia y al mismo tiempo todo el desate de sicariato, narcotráfico. También han llegado las organizaciones sociales, fundamentalmente aquellas que están en territorios complejos, digamos, de abandono histórico del Estado, pero que además ahora son los espacios en donde se recluta a niños y jóvenes para el narco y el crimen organizado de la Amazonía, en donde hay minería. El extractivismo también está vinculado con el sicariato y con el narco, en contubernio con la militarización y con los policías, ¿no? Tenemos una fuerte presencia militar que no ha resuelto obviamente ninguno de los problemas del país, y eso significa mayor represión hacia los sectores populares, ¿no? Los anuncios de marchas y de movilizaciones en contra del presidente y su gestión de gobierno, lo que han significado es una enorme represión y despliegue de policías, incluido en la marcha del 25 de noviembre, por el Día contra las Violencias hacia las Mujeres y las Personas Feminizadas, y lo que hemos visto es un despliegue y una amenaza permanente, digamos, que restringe el derecho a la protesta por parte de, digamos, funcionarios de alto nivel del propio gobierno, ¿no? Seguimos escuchando entonces a Alejandra de la Asamblea Transfeminista, también parte del colectivo Marcha, en este caso hablando sobre los peligros que tienen las organizaciones sociales en gobiernos de ultraderecha. Sí, bueno, ahí escuchamos a Ale, que, bueno, ella nos comenta un poco esta idea de alguna manera, este vínculo que aparece sobre todo cuando vemos el tema del narcotráfico, muy vinculado también a los sectores activistas, ¿no?
que es algo que nosotros habíamos visto, no sé si te acordás, Chacha, en una columna que hablamos de Colombia, Sí. precisamente la marcha que se hizo por la vida, la paz, Ujú. que decíamos como de alguna manera estos procesos de penetración de alguna manera del crimen organizado en los territorios está fuertemente vinculado a una suerte de tercerización paraestatal para garantizar, digamos, la presencia y la inserción de los proyectos extractivistas, ¿no? Que eso es algo que venimos identificando, sobre todo en este marco de neoliberalismo que se va mezclando entre el crimen organizado y que expresa, digamos, una crisis, una decadencia también del modelo. Claro. Sí, es algo que vemos, ¿no? Y que se suele denunciar estos estados básicamente ligados al narcotráfico y que claramente van de la mano de todo lo que tiene que ver con la persecución y con la represión de diferentes colectivos, en este caso las mujeres claramente son uno de los focos donde se despliegan todas estas políticas que tanto comenta tanto Ale como vos en las diferentes columnas donde analizás diferentes gobiernos, sobre todo de Latinoamérica. Sí, exacto. Y bueno, ahí, el próximo año va a haber elecciones en Ecuador. Es un proceso que estamos así muy de cerca. Básicamente Ecuador es por este sistema en que Noboa básicamente lo que hace es terminar el periodo que le correspondía constitucionalmente a Guillermo Lasso y ahora van, digamos, a reelección y es un candidato que va a estar presente. Lo que vemos es también un escenario muy atomizado. Otra particularidad, creo yo, de lo que venimos viendo en los últimos años en la región, escenarios muy atomizados con muchas candidaturas. En este caso hay por lo menos hasta ahora inscritos 16 candidatos. Okay. César, lo que habla de un escenario. Una pregunta, sí. ¿Los mandatos, o sea, son de 4 años igual que acá? Los mandatos son, a ver, déjame hacerle cuenta, sí, 4 años. Okay. Entonces, ¿el año que viene sería renovación presidencial? No. Sí, renovación presidencial, Okay. Que se cumpliría, digamos, el ciclo que le correspondía a Guillermo Lasso. Bien, perfecto. Básicamente. Y en ese sentido, Noboa tiene la opción de seguir siendo candidato y también aparece el partido, digamos, de la Revolución Ciudadana, que es el partido que representa o que tiene como su máximo referente a Rafael Correa, y que en ese sentido, digamos, hoy por hoy Rafael Correa está proscrito, digamos, de participar, digamos, en cargos políticos, parte de la persecución que experimentó en los últimos años y que además lo tiene actualmente en el exilio, ¿no? Pero que, aparece esta dimensión de la persecución como parte de una manera que lo venimos viendo también en Argentina, que lo vimos un poco también en Brasil cuando se intentó proscribir a Lula. Hay como, digamos, una lógica de práctica judicial de evitar que ciertos liderados con más arrastre no puedan participar de la campaña, algo que también lo vemos incluso con el gobierno de derecha, el caso, digamos, de Bolsonaro. Entonces, digamos que es podríamos decir que es raro hoy por hoy el país donde no hay alguien proscrito para ser candidato, y en ese sentido creo que es también una meca de la época que hay que seguir muy de cerca. Y después, por otro lado, tenemos al Pachacuti, que es la representación de los pueblos indígenas, que tiene Leónidas Issa, que es un referente de la CONAIE, que será, digamos, candidato en esta ocasión. Y quisimos preguntarle a Ale qué panorama ve y qué escenarios son los que podríamos vislumbrar de cara a 2025. Escuchamos. Por un lado, que el triunfo de la narcopolítica sigue existiendo para estas elecciones y que hay algún tipo de atentado, asesinato, algún tipo de candidato que modifique la intención de voto. Tenemos un escenario también en donde podrían pasar a segunda vuelta Luisa González y Daniel Noboa, y ahí implicaría como todo un esfuerzo y de discusión y de acuerdos en el campo popular para que no gane la derecha, a pesar de toda la adherencia conflictiva y problemática que nos trae la Revolución Ciudadana. Sobre todo para las organizaciones, ¿no? Precisamente porque tienen un pacto en relación al tema del extractivismo y en relación a otras problemáticas, digamos, del país, ¿no? O, por ejemplo, el mantener fuerzas armadas y seguridad sin ningún tipo de discusión a la interna, ¿no? Entonces, sin embargo, ese es un escenario que hay que volver a analizar y mirar si es que hacemos campaña contra la derecha y cómo quedan esos acuerdos con la Revolución Ciudadana. Otro escenario que podríamos pensar es que Luisa González gane en primera vuelta. Esto sería un momento, digamos, de recuperación de la RC, porque en las últimas elecciones no han podido ganar en la primera vuelta y tampoco en la segunda. Entonces habrá que ver cómo están posicionadas esas candidaturas, digamos, de esa votación. Ahí escuchamos un poco el panorama de lo que puede llegar a venir. Sí, ahí escuchamos un poco, y es importante este nombre que mencionarle, que es Luisa González. Luisa González fue candidata en la elección precisamente que gana Daniel Noboa. Ella es la más votada en la primera vuelta,
y en segunda vuelta termina perdiendo frente al actual presidente Noboa, ¿no? Y en este sentido vamos a ver si la Revolución Ciudadana, digamos, el correísmo, ¿no? De alguna forma, que en los últimos años ha tenido muchas dificultades, después de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno y el exilio de Rafael Correa, primero con Arauz, que compitió con Guillermo Lasso, y después con Luisa González, que estuvo en la pasada elección, no lograron, digamos, en la segunda vuelta poder, digamos, potenciar el triunfo y en ponerse a la derecha. Entonces, una de las grandes incógnitas será si en esta ocasión lograrán superarlo. Hace unos días Luisa González se reunió también con Claudia Sheinbaum, entonces creo que hay una suerte de espíritu también de replicar, ¿no? También veremos si otra presidenta se suma a la lista en 2025. Y antes de terminar, bueno, hay que aclarar que Ale colabora, es nuestra fuente más que parte del colectivo, pero sí es bastante cercana a Marcha, así que la tenemos como nuestra referente. Yo ya la incluí directamente en el colectivo de Marcha. Aclaremos entonces que... Pero que la vamos a incluir. Puede ser este programa como oficializar su inclusión. Me encantaría que después de esto suceda que Ale se incluye en el colectivo de Marcha. Quien estamos escuchando es a César Saravia, nuestro compañero, que es parte del colectivo Marcha, definitivamente, y que integra un poco, le pone voz a la columna Sin Fronteras, que está todos los jueves. Hoy hablando un poco, analizando en realidad la gestión de Daniel Noboa, en este caso presidente de Ecuador, pero no quiero terminar esta columna porque de repente acá no es toda la producción está comentándonos algo que es muy importante, que es que, César, ¿estuviste o hiciste o estás por presentar un libro? Estoy por presentar un libro de poesía. ¿Sí? Mira, y no nos habías dicho. Sí. Es parte de un premio, así que bueno, seguro lo lleve al estudio y bueno, quizás podemos hasta sortear alguno, ¿no? En el programa. Recontra, no nos habías dicho nada. Contanos si querés un poquito, así después sorteamos el libro, que es un libro de ¿qué? Es un libro de poesía que escribí entre más o menos 2018 y 2023. Y bueno, después tuve la posibilidad de participar en un concurso y el libro fue seleccionado como ganador. Y ahora aparece, digamos, parte del premio en la publicación del libro, así que muy contento y seguramente estaremos charlando más del libro en estos días. Así que pendientes también en las redes, si alguien no me sigue, aproveche. Recontra. Si el suyo, ¿Cómo es tu...? Ahí sí, obvio. Decime el contacto y el nombre del libro. El libro se llama Postales, una geopoética, y mi contacto en Instagram es cesar.saravia89. Excelente el contacto. Vamos a ir buscando también a César, lo vamos a robar en nuestras redes sociales, así si tienen ganas de chusmear qué está produciendo. Y obviamente todas estas columnas que vino haciendo durante el año. No nos vamos a despedir porque nos queda una columna todavía, así que César, nos despedimos por esta semana nada más. Dale, si nos vemos en la próxima, estaré ahí en el estudio. Más te vale. No, mentira. Bueno, besitos, besos, César, para vos. Quien se iba entonces era César Saravia, analizando un poco el panorama en Ecuador a partir de el mandato de Daniel.